sino para resistir, para denunciar la violencia colonial de ayer y de hoy. Alzamos la voz desde la diáspora ecuatoriana. No estamos aquí para conmemorar conquistas, sino para afirmar que la colonización sigue viva en nuevas formas, en los territorios militarizados, en la represión estatal, en las políticas extractivistas impuestas de sangre y fuego. Lo que ocurre hoy en Ecuador no es ajeno a esta historia de despojo, es su continuidad. Desde el exilio, desde la distancia, desde Barcelona, denunciamos la violencia con la que el gobierno de Daniel Noboa responde al paro nacional y a la legítima movilización social. Denunciamos las detenciones arbitrarias, los traslados a las cárceles de máxima seguridad de personas defensoras y manifestantes. Denunciamos el asesinato de Efraín Fuérez, comunero quichua, víctima de la brutalidad militar. Denunciamos la militarización de las provincias y la ocupación de la violencia de los territorios indígenas y rurales. Denunciamos la manipulación mediática que busca deslegitimar la protesta social, tildando de terrorismo el grito popular. Denunciamos el uso de la tecnología estatal para espiar, amedrentar y silenciar a quienes defienden el derecho a vivir sin miedo. Y denunciamos los acuerdos con potencias extranjeras como Estados Unidos o Israel, que entregan nuestro territorio y nuestra soberanía bajo el falso discurso de seguridad. Y en los últimos días, el uso de un incidente con un convoy presidencial para victimizarse el presidente, reforzar la represión y justificar su autoritarismo. Esto también es colonialismo. Hoy como ayer, el pueblo resiste y nosotras desde aquí resistimos con ellas y ellos. No importa la distancia, la memoria, la rabia y el amor por la vida nos mantiene unidas. Desde Multilemas y desde todas las voces de la diáspora organizada exigimos cese inmediato de la represión, justicia por las vidas arrebatadas, libertad para los y las detenidas, garantías plenas para el derecho a la protesta, diálogo real y respuesta urgentes a la crisis de salud, educación, seguridad y empleo, y el fin de un modelo autoritario que entrega el país a los intereses privados y a la lógica del miedo. Hoy 12 de octubre reafirmamos que no hemos sido conquistadas, que seguimos caminando, sembrando, cuidando y luchando, que no hay dignidad sin soberanía, que no hay justicia sin memoria, que no hay paz sin justicia. Desde Barcelona, la diáspora, desde la historia que no olvidamos, gritamos fuerte y claro: ¡viva el paro nacional! ¡Fuera el miedo! ¡Fuera el autoritarismo! Ecuador no se rinde, la dignidad no se negocia. No nos resignamos al silencio, no aceptamos que la élite imponga el miedo. Exigimos dignidad, vida y justicia para los pueblos de Ecuador, porque cuando el Estado violenta nos defendemos, porque cuando nos quitan la voz la recuperamos colectivamente, porque cuando el pueblo se organiza ninguna distancia nos detiene. Por Ecuador, por sus pueblos movilizados, por su futuro. Multilemas desde la diáspora y solidaridad mundial. Gracias.